Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por seguirnos a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Hoy me acompaña la güera Analu Salazar. ¿Cómo estás, Analu? Hola, querida Shanique, muy contenta y agradecida con el espacio. Te mando un abrazo hasta allá, hasta tu casa. Te extraño mucho, mi Shanique. Y hoy nos acompaña, y es un honor siempre, tener a Marco Antonio Karam, Tony Karam, como le decimos la mayoría de la gente, representante del Dalai Lama en México a través de la Casa Tíbet, de la cual él es presidente. Y todo lo que él dice lo pueden ustedes buscar también en YouTube, ya sea en budismo o en Tony Karam o Marco Antonio Karam. Gracias por estar hoy con nosotros, Tony. Al contrario, un gusto de nueva vez, Shanique, Anilú, mucho gusto de verlas. Y bueno, de lo que quería yo hablar hoy, si se puede, es de la importancia personal. La importancia personal es de cómo es que a mí me corrieron del trabajo, cómo es que a mí me gritó delante de la gente, me dijo feo, me dio feo, cómo a mí me hacen eso. ¿Qué quiere decir eso, Tony? Bueno, la importancia personal es un síndrome que nos afecta a todos de una u otra manera y que es consecuente de una visión distorsionada de nosotros mismos, en donde nos concebimos como el centro del universo, en donde exaltamos nuestro valor o nuestra importancia en contraste y en comparación a otros, y en donde nos sentimos merecedores de todo en independencia de nuestras acciones o actitudes en general. En la tradición budista, y diría yo, en todas las grandes tradiciones de sabiduría del mundo, se exalta recurrentemente este síndrome, esta distorsión cognitiva por la que transitan los seres humanos como uno de los elementos más dañinos en la coherencia y en el equilibrio mental y emocional de una persona. La importancia personal es una de las fuentes más importantes de dolor, sufrimiento e insatisfacción en nuestras vidas. ¿Por qué decimos es que me faltó al respeto? Es que mi dignidad, y hazte de cuenta que nos hubiera pasado el tsunami encima, nada más porque te dijeron hiciste mal tu trabajo. Pues es que desgraciadamente pasamos nuestras vidas, fíjate qué terrible es esto, pasamos nuestras vidas sintiéndonos agraviados por algo o alguien, ¿sí? Toda tu vida. ¿Y por qué? Pues porque tienes esta sensación exaltada de ti mismo, te concibes como el centro del universo, piensas eres increíblemente importante, ¿verdad? Y que todo mundo te tendría que tratar y ver acorde a como tú deseas te traten y te vean. Y es curioso porque inclusive cuando alguien te pregunta cómo deseas que te traten y te vean, ni siquiera sabes con claridad cómo deseas que te traten y te vean. Y esperas que el otro, además de hacer lo que tú deseas, sea telépata y sepa más de ti o satisfacerte más, ¿verdad? De lo que tú siquiera concibes debe hacerse. Entonces, la importancia personal es esta noción exaltada de uno mismo. Ahora, eso no quiere decir que uno no debe de tener dignidad, ni tampoco quiere decir que uno no debe de tener autoestima. Por supuesto que esto es esencial e importante, pero no en detrimento de una visión equilibrada de ti mismo. ¿Sí? Es decir, que a todos nos corren, a todos nos han visto feo, a todos nos han hablado feo, porque también nos hemos equivocado. A todos nos dejan, Shanique. ¿Sí? A todos nos dejan, nos Así cortan. es. O todos tenemos que hacer una cola en el súper, por ejemplo. Eso no quiere decir que el mundo esté en tu contra, ¿verdad? Así Claro, que si te concibes, pues el centro del universo, cualquier circunstancia de esa naturaleza, ¿verdad? Es algo que tú interpretas y concibes como una afrenta personal. Por eso decía que los seres humanos trágicamente transitamos y pasamos nuestras vidas sintiéndonos por alguien agraviado. Entonces, por ejemplo, la gente cuando, de verdad, es que a mí siempre me pasa esto, yo siempre digo que la gente cuando la dejan y dice, es que se atrevió a dejarme a mí y de verdad se sienten miserables, yo digo, no es que te sientas miserable, es que te sientes la gran cosa. ¿Verdad que sí? O sea, tienen transgiversada la idea, no es que se sientan mal, es que te sientes la gran cosa y sientes que no te debieron haber dejado porque eres la gran cosa.
no porque eres miserable. Como No, tú decías hace un momento, ¿por qué no me van a dejar a mí? ¿Cómo por qué? O sea, Exacto. ¿qué hay en mí que me haga absoluta y completamente distinto a otros y merecedor de algo que nadie es merecedor? Pues eso es una visión distorsionada de uno mismo, ¿no? Exaltada de uno mismo. y porque no es solo que te dejan o que te corran o que te mientan o que te traicionen o que eso nos los hacen a todos y lo hacemos todos a los demás, sino que vemos lo que nos hacen, pero no lo que hicimos para que pasara eso. También, yo creo que lo que señalas es algo muy importante. Finalmente, todo lo que pasa en nuestras vidas está ligado y es consecuente de algo que hemos hecho de una u otra manera, ¿no? O hemos dejado de hacer. Pero nosotros somos el agente primario en la edificación, la conformación de nuestra experiencia. Como hemos dicho tantas veces a manera recurrente en tus distintos programas, nadie es una especie de víctima absoluta del universo. El entorno con el que convivimos no determina nuestra experiencia, la influencia, pero el factor que la determina es siempre subjetivo, es personal, es interno, es la manera en que el individuo, de forma consciente o inconsciente, se determina a interpretar o a concebir la circunstancia y situación por la que transita. Y la importancia personal es esta visión exaltada que el individuo genera de sí mismo, en donde se siente el centro del universo y merecedor de todo lo que le rodea, en donde se siente distinto a todos los demás, aislado e independiente de todos. Y bueno, esto nos hace tremendamente vulnerables en la vida. ¿Qué quiere decir vulnerables y por qué nos hace vulnerables? Mientras más importancia personal, más fácilmente te ves lastimado, dañado, te sientes agraviado constantemente por todos y por todos, hasta por la manera en que te ven. ¿Por qué? Porque tienes esta noción de ti mismo que es fantasiosa, ¿sí? Y lo que tú decías, Tony, que cuando eres gordo, cuando eres viejo, que a mí me sigue doliendo que me digan vieja, cuando eres vieja, cuando eres gorda, cuando eres narizona, cuando tienes los dientes chuecos, todo el mundo se da cuenta, por más que lo tratemos de ocultar, entonces mejor reírnos un poquito de nosotros. Pues yo creo que cuando te ves expuesto a una circunstancia de naturaleza, por ejemplo, si alguien te dice que eres viejo, hay una de dos. ¿Es verdadero el hecho de que soy viejo o no es verdadero el hecho de que soy viejo? No hay de otra. Si es verdadero, entonces ¿por qué te molestas? Es como molestarte por alguien que te dice que tienes nariz. Bueno, pues tengo nariz, sí. Y si lo que te dicen no es verdadero, pues entonces, ¿qué caso tiene también molestarte? Como Laura Bozzo, que se ríe de que le dicen que es una momia y que le dicen que es asquerosa y que todas las cosas horribles que le dicen en redes sociales, y dicen ya mejor me río y digo, sí, soy vieja, estoy espantosa, soy horrorosa, soy una momia. Y ella dice, ya mejor me río en lugar de frustrarme, ¿no? Pues sí, porque imagínate si te frustras la cantidad de cosas de las que tienes que frustrarte, ¿no? No, o sea, no te la acabas. No te la acabas nunca. No te la acabas nunca. ¿Y por qué queremos que nos perdonen todo, Tony, pero no perdonamos nada? Por ejemplo. Por ignorancia. Por ignorancia, ¿no? Precisamente, ¿cómo puedes esperar que los demás te perdonen si tú no perdonas? Te entiendan si no tienes la disponibilidad a entender. Te tengan tolerancia cuando tú no eres tolerante. Te tengan paciencia cuando tú no eres paciente. Te amen cuando tú no amas. Pues sí, claro, es autoevidente, ¿no? Porque como tú dices, Tony, no es que amamos, es que somos unos interesados. Bueno, y Al además, guapo, al sí, poderoso, claro. al jefe, sí le sonreímos. Al borrachito mugroso que se nos acerque, ¿cómo se atreve a quererme tocar, no? Bueno, ese es otro tema, la concepción del amor, que es amar, ¿no? Nosotros identificamos el amor con muchas cosas que no son amor, que son apego, por ejemplo, ¿sí? El amor es reconocer el derecho, la dignidad que el otro tiene de ser feliz y dejar de sufrir, el merecimiento que tiene de ello tanto como uno, ¿verdad? Mientras que el amor romántico, por ejemplo, está siempre entintado de algún tipo de apego y no es un amor genuino porque no tiene como foco esto, el que el otro sea feliz y el que el otro pueda, pues,
acceder a las causas que propician la felicidad y el bienestar duradero con o sin uno, por cierto, ¿no? Está súper interesante, ¿eh? Eso no, cuando regresemos del corte, sería muy interesante que nos expliques esto del amor, porque para mí amor, bueno, para mí creo que para la mayoría es que me ame, porque si él es feliz amando a otra o haciendo cosas lejos de mí, porque yo le doy flojera, entonces yo no lo puedo amar, entonces no es amor. Nos vamos a un corte y volvemos con Tony Cara. Tony, y esto de que, ay, es que todo el día me habla, todo el día quiere conmigo, pero el día que se va y ya no quiere estar contigo, ¿por qué? ¿Por qué andas con mi ex? No, yo no lo quiero, pero tampoco puedes andar tú con él. O sea, queremos que todo sea mío, aunque yo ya ni lo quiera. Pues es parte de lo que comentábamos en el primer bloque de tu programa de la egomanía, de la importancia personal, de la mente autocentrada, que todo lo desea para uno, que ve todo a través de sus propios ojos y que no ha cultivado una habilidad que siento es central para el equilibrio mental y emocional y el bienestar genuino en una persona, que es la empatía, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, la habilidad de ver la vida y los eventos vitales a través de otras perspectivas que no tan solo sean la propia, la individual, la particular, que no es, que no es objetiva, porque es solo una muy pequeñita, muy estrecha ventana a la realidad, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para cambiar? Digo, yo me acuerdo que yo siempre te he dicho, es que es muy difícil para mí, es que, y tú me dices, sí, pero es más difícil vivir como vives, Shanique. Sí. Como tú vives es más difícil que tratar de cambiar. Entonces, ¿cómo le hacemos para tratar de cambiar? Bueno, primero creo que tenemos que evaluar la calidad de vida que tenemos, el costo que tiene actuar de la manera en que lo hacemos, el grado de dolor o de conflictividad o de ansiedad que aporta y trae a nuestra vida ese estilo, esa manera de relacionarnos con otros y con el mundo. Y si descubres que el precio a pagar es muy elevado, pues generar lo que llamamos en la tradición budista el espíritu de la emergencia, la renuncia, la determinación de atacar esa distorsión vital que te produce y que en ti detona tantas dificultades y problemas. Y después, cuando en ti hay esa determinación, pues tratar de vincularte a una metodología que te ayude a trabajar con esas aflicciones mentales y emocionales, como por ejemplo ponerte en los zapatos del otro, aprender a ser empático. Y si es algo que te es difícil imaginar, Durísimo. preguntarle al otro cómo te sientes, cómo ves esta condición y circunstancia, cómo es que aparece a ti, porque nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. ¿Sí? Así es. Pero entonces vamos a ir con el ex que nos dejó sin dinero, con los hijos dotados, y le vamos a decir, mi amor, ¿cómo te sientes tú? Para yo entender desde tu lado. No, no necesariamente, pero entender que esa persona es también consecuencia de su propia circunstancia. Como decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Esa persona, como comentaba Nilú en uno de los programas previos que tuvimos, ¿no? Esa persona que quizá lastima porque fue lastimada, viola porque fue violada, ¿sí? Y cuando entiendes eso, no es que celebres el que a ti te lastimó, ni que hagas una fiesta porque te dejó o porque no se hizo responsable de alguna pues, dimensión de tu vida, pero entiendes que esa persona no viene de la nada, no surge del vacío, Así es es. consecuente de su propia condición y circunstancia. Y que no tiene las herramientas, No y que tiene no las tiene herramientas las para herramientas lidiar. Así Porque es. para... sí las tenemos. A ver, estaba yo acordándome, no sé si lo comenté contigo o con quién, en una entrevista con Jacobo Zabludowski, hace 1000 años, para que vean qué tan vieja estoy. No es cierto, Shanique, ya basta. Y que en esa entrevista Jacobo Zabludowski entrevistó a los Panchitos, esos niños de 11 y 12 y 13 años que violaban, cortaban, lastimaban a la gente. Y me acuerdo como si fuera hoy que Jacobo les dijo, pero ¿qué no pueden ustedes pensar que esos, si se los hacen a sus mamás, a sus hermanas, a sus hijas,
lo que les dolería, y se voltearon así como el que ve llover, sin ningún sentimiento. Dijeron, es que eso les hacen a nuestras hermanas, a nuestras mamás. Claro, Eso es lo que ellos conocen. claro, claro. Y entonces, si te violan los panchitos o como se llamen ahora, o si te roban tu coche, ¿cómo tener paciencia? Tiene que haber una metodología. Bueno, pues entender que nada viene de la nada, que todos los eventos que acontecen en tu vida están vinculados con algo que has hecho, pensado, que has dicho o que no has hecho, pensado y dicho en términos generales. El tener presente que no hay evento vital que no pueda tener varias lecturas, como un libro, ¿no es cierto? Los libros no tienen una sola lectura, una obra de arte. No tienes tan solo un lenguaje, habla de forma distinta, comunica diferentes cosas a diferentes espectadores e inclusive al mismo espectador lo hace de manera distinta en dependencia de diferentes condiciones y circunstancias por las que esa persona transita en un momento determinado. Un pastel de chocolate aparece de una forma a la persona que tiene hambre y aparece de otra a la que no tiene hambre, ¿verdad? A la persona que está sana y a la persona que está enferma del estómago. Así que cuando tú, por ejemplo, te ves obligado a interactuar con una circunstancia conflictiva en la vida, como el hecho de que hayan robado tu coche, bueno, primero, esto es algo que ya no puedes cambiar, ya te robaron el coche, pero lo que sí puedes cambiar es la respuesta que tienes a ese evento. Por ejemplo, puedes preguntarte qué aprendo del perder mi coche, en oposición a simplemente concentrarte en la pérdida del coche en sí mismo, o entender, como tantas veces hemos comentado y mencionado, que es muy distinto el haber sufrido el hurto de un coche a convertirte en la persona robada. Tú no eres una persona robada, sufriste un robo, pero no eres una persona robada. ¿Quién es el que se transforma o abraza esa identidad? Eso es algo de lo que no puedes responsabilizar al ladrón de los coches, porque esto es algo que haces tú. Tú eres el que te convertiste en la persona robada, ¿sí? Me acuerdo una vez, Tony, que me robaron mi reloj, mi Rolex, y que llegué yo a la casa a ti desesperada y me dijiste, pues piensa que tú ya lo tuviste, que nada es para siempre, que ahora pasó a otras manos y que te dé gusto que lo disfruten los nuevos, porque de todas maneras Obséquiaselo, no lo vas a tener. obséquiaselo, simplemente ya no hay mucho que puedas hacer, ¿no? Corazón, regálaselo. Pues Así. está súper difícil lo que te planteo, o sea, yo no digo que esté fácil, pero, o sea, por ejemplo, las circunstancias, no sé, poniéndome a pensar en tu filosofía, yo pensaría, tal vez me robaron el coche porque uno, no vivo en un país seguro, dos, o sea, esas serían mis circunstancias. Claro que es injusto lo que me pasó, pero es porque no vivo en un país seguro, porque pasé por una zona que tal vez, era de noche y no tuve las precauciones adecuadas. No sé, o sea, me pondría a pesar en las circunstancias que no tienen nada que ver con... Lo robaron en blanco, a mediodía, enfrente de unos policías. A lo que voy es, cuando te toca y te pasa, es que a lo mejor yo en otra vida o en esta vida he robado algo. Bueno, esa es la perspectiva multivital de la tradición budista, que le permite entender muchos eventos complejos vitales, ¿verdad? La idea de que nada viene de la nada y que todo lo que acontece en nuestras vidas es consecuente de causas y circunstancias, muchas de las cuales tú desconoces, pero el hecho de que las desconozcas no quiere decir que no existan, ¿sí? O que te nos Ahora, olvida. no hay que malentender lo que eso quiere decir, eso no quiere decir que lo mereces y no te debes de sentir mal por el Exacto, hecho de que es te a lo que voy. robaron. Por Ajá. supuesto que no, O que no ¿verdad? sea injusto. O que no Claro que sea es injusto que injusto, te lo claro, roben. por supuesto, Ajá. Pero claro. qué ganas diciendo, pinche México, pinches ladrones. O sea, Quizá expresarlo de esta manera. Si ya tomaron tu coche, ¿qué ya, más quieres que tomen? tu vida no, yo no quiero ¿Quieres que... darles también tu vida? Bueno, eso de quién depende, depende de ti. No, pero es como, por ejemplo, a la gente que la secuestran, Shanique. O sea, no es como que se lo merecen. O sea, es injusto. Sigue siendo injusto y las circunstancias pueden ser, no viene, lo que dice, nada viene de la nada. O sea, tiene que ver con muchas circunstancias que a alguien lo secuestre. Y no tiene que ser que porque se lo merezca o por, no sé, por una Pero, onda de... pero independiente a embarcarnos en una, eh, pues,
discusión compleja como de dónde vienen las cosas. Ajá, Yo creo que ajá, lo importante es cómo lidias con las cosas. Yo exacto. tengo, por ejemplo, personas que conozco íntimamente que han sido objetos de un secuestro, para las que el secuestro no definió de forma alguna su vida y pudieron de forma muy directa y muy ágil liberarse del rencor, de la ira, del enojo vinculado a este evento en el que fueron, por ejemplo, agredidos y abusados, etcétera. ¿Por qué? Porque también tomaron la determinación de darse cuenta que uno no es la persona secuestrada o que solo depende de ti el que construyas una identidad de esa naturaleza, o que eso fue en el pasado y que tú no necesariamente tienes que traer ese pasado al presente y que el presente siempre está lleno de posibilidades y el futuro depende de ti, no depende de los eventos que acontecieron en tu pasado. Esas son cosas muy importantes que debemos de tener presentes, ¿no? Como dirían vulgarmente en México, que ya no ves quién te la hizo, sino quién te la paga. Y a todo mundo le andas cobrando lo que te pasó un día. Es que a mí me hicieron, y es que a mí me hicieron. Pues sí. Y entonces se perpetúa ese círculo vicioso de causas y circunstancias y condiciones que no para nunca, ¿no? No para nunca. ¿Hasta dónde para? Uno tiene que decirse, bueno, en mí para esto. Yo ya no quiero perpetuar este círculo vicioso que tanto daño me hace. Mira, al volver, Tony nos va a decir cuál es la manera, porque platicarlo no es suficiente. Ya No. volvemos, te vaya. Bueno, ok, ya quedamos de que te pasó y te pasó, pero tiene que haber un método, porque no nada más leer y oír las palabras divinas de Tony Karam puede lograr esto. ¿Cuál es el método? ¿Qué es la Bueno, una metodología muy simple y primaria que podemos integrar a nuestras vidas es el esfuerzo de estar presentes, momento a momento, el intentar separarnos o divorciarnos de esta tendencia neurótica de siempre vivir en el pasado o de este impulso a estar constantemente preocupados por el futuro? Finalmente, como hemos comentado, el pasado ha pasado, ha dejado de ser, ya no es. De la misma manera que el futuro todavía no es. Lo único que existe es el presente. ¿Y cómo puedes aprender a vivir en el presente? Bueno, pues ese es uno de los objetivos o de las metas primarias del entrenamiento contemplativo, de la meditación. Y una práctica muy simple, muy sencilla de meditación que tiene por objetivo el ayudarte a sincronizar tu mente con el cuerpo y tu cuerpo con el presente es la práctica de la recolección de la respiración. No es muy difícil de ejecutar y la idea es que todos los días, por unos minutos, quizás recién te levantas, te sientes en un lugar que te es cómodo, con tu espalda erguida, tu cabeza en equilibrio y balance, y simplemente ensayes la siguiente instrucción: colocar tu atención sobre el flujo natural de la respiración, notar o atender el respirar que acontece tan solo en el presente y que te sincroniza con el mismo y permite el vínculo entre la mente y el cuerpo, que están comúnmente divorciados el uno del otro, ¿verdad? Tu cuerpo está en un lugar, pero no hay garantía donde esté tu mente, o tu mente está en un lugar que es distinto a donde está tu cuerpo. La recolección del respirar te permite sincronizar a la mente con el cuerpo, permitir que los dos operen y funcionen en sincronía, simultáneamente, ¿verdad? Atender entonces por unos minutos, 10, 15 minutitos, de forma muy simple, el flujo, el proceso natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación, cualquier estímulo que en ti surja, observarlo, pero liberarlo, dejarlo pasar, no elaborar sobre del mismo. Y con una actitud de suavidad y naturalidad, volver la atención, volver la recolección al flujo natural de la respiración, ¿sí? Hacer esto 10 o 15 minutos permite equilibrar la mente, la atención, te ayuda a sincronizar a la mente con el cuerpo y el presente, y es uno de los instrumentos más poderosos para evitar esta tendencia neurótica de la extrema ideación, el diálogo interior o de la pérdida de claridad de la atención y la recolección. Pero dime una cosa, si hacemos esto, ponemos atención a la respiración, eso nos va a ayudar a que no nos roben, que no nos secuestren. No, pero te va a ayudar a estar más presente, a vivir tu vida con mayor atención, a poder apreciar lo que es importante en tu vida, en oposición a simplemente concentrarte en todo aquello que te lastima y te daña.
¿Y qué se puede hacer? ¿En qué podemos pensar para que no nos pasen cosas malas? Bueno, para evitar verte expuesto a circunstancias negativas en la vida, lo que tienes que hacer es practicar la virtud, ¿sí? El obrar y el ser la persona más positiva posible, la persona más constructiva, que te sea viable, el hacer a otros lo que tú deseas te hagan a ti, ¿sí? Esa es la mejor manera de protegerte del daño en la vida. Así, haciendo el bien. Pero es Así que es. uno cree que hacer el bien es, ya saqué la ropa fea que tenía, entonces ahora la voy a regalar. Mira, viene acá, le voy a dar mi lunch. O sea, pero nunca darle algo que para ti es importante. Claro, bueno, eso no es una acción de genuina generosidad, porque lo que estás haciendo es simplemente buscando a ver quién limpia tu closet, ¿no? En oposición a beneficiar a alguien con algo que te es valioso, ¿sí? Pero la mejor manera de tener una circunstancia vital positiva y favorable es ser una persona positiva y favorable para los demás, ¿sí? ¿Me podrías decir cuáles son las actitudes favorables con las Bueno, que pues ser veraz, no mentir, no cosas? decir aquello que no es preciso y propio, el no tomar aquello que no te es libremente dado, en contraste, cultivar una actitud de desapego y generosidad, el hacer un esfuerzo por respetar a toda forma de vida de la misma manera que tú deseas y pretendes ser objeto de respeto por parte de los que te rodean, el usar el lenguaje de una forma sabia, de tal manera que no lo empleas para dividir, ni para dañar, ni para distorsionar lo que te rodea, el tratar de abrazar una visión o punto de vista siempre lo más eh, cercano a la realidad que te sea posible, menos fantasioso, el no ser una persona avara o interesada y en contraste ser una persona generosa y desapegada, y el tratar de ser una persona tolerante y paciente con los que te rodean de la misma manera que pretendes y deseas otros los sean contigo. ¿Sí? Pero somos periodistas de espectáculos, Tony. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué dijiste que usar el lenguaje cómo? Por ejemplo, ¿tú crees que, hablando de ser un periodista de espectáculos, eh, ¿a quién es el que un artista desea darle información o una primicia o compartirle algún proyecto vital? ¿A la persona que está enchinchándolo todo el día? ¿A la persona que le agrede? ¿A la persona que no le respeta? ¿A la persona que distorsiona lo que le dice? No, finalmente ese artista eventualmente va a evitarte y no te va a dar nada o va a sacarte de el lugar donde está teniendo su conferencia de prensa. Ahora, en contraste, si eres una persona paciente, respetuosa con el artista, que comunicas lo que te dice de la manera más clara posible, pues esa persona siempre va a verte con buenos ojos y va a tratar de utilizarte como un vocero de lo que sea que haga en su vida. ¿No es cierto? Así es. Y volvemos a lo mismo, lo que diríamos todos, es que es muy difícil. Pues sí, pero es más difícil, siempre digo yo, hacer lo contrario y tener que pagar los platos rotos de mediano y largo plazo, ¿no? Así es. Y cuando nos vengan pensamientos horribles a la mente, por ejemplo, de, ay, es que igual y me asaltan, porque estoy tan sola, porque nadie me hace caso, ¿qué debo de evitar? Porque esos pensamientos solo es acuchillarme yo sola. Pues Nadie, imaginar que generas como una especie de burbuja de energía positiva a tu alrededor, que a donde quiera que vayas tienes algún tipo de protección. En la tradición budista se dice que eh, la mejor arma de protección es el pensamiento de la bondad y el amor. Así que a donde quiera que vayas, genera el deseo de que las personas que te rodean sean felices y dejen de sufrir, ¿sí? Entonces, si pasas por la calle y ves a alguien, deséale que sea feliz. Ves a una persona que sufre, desea que deje de sufrir. Esa es la mejor protección que puedes tener. Ana Lu, ¿qué le querías preguntar a Tony? Pues bueno, a mí me llama mucho la atención esta filosofía del deseo y yo lo que quiero saber es si realmente los deseos funcionan, o sea, de qué manera se retribuye un deseo hacia ti. Yo creo que
tanto los positivos como negativos, ¿verdad? Cuando tú añoras y deseas algo intensamente, generas las condiciones para que suceda. Y cuando tú tienes un deseo negativo, pues también este tiene consecuencias. La mente es el agente más poderoso del universo. Yo creo que el error que nosotros cometemos es pensar que esta no tiene una influencia determinante en nuestra vida y en los eventos que acompañan a la misma. Nuestra mente es el agente más poderoso con el que contamos, ¿sí? Entonces, a ver si entendemos. Si tú deseas ser exitoso y famoso, que es lo que desearíamos yo y Ana Lu, y tú me conoces a mí de toda la vida que siempre te digo eso, y siempre dices que ese es mi peor enemigo, quiere decir que si yo decreto, como dicen esto, y yo decreto y me veo la más famosa encabezando un programa, ¿se me va a hacer? No, quiere decir que ese es el punto de partida, porque también vas a tener que trabajar y hacer todo lo que sea necesario para que ese objetivo acontezca. Si te quedas en tu casa solo con buenos deseos, por más que los decretes, no van a acontecer. Pero al mismo tiempo, si no tienes confianza en que tienes el potencial para lograr ese objetivo, pues tampoco eso va a acontecer naturalmente. Así que es una combinación de ambas cosas. Tienes que generar la determinación, el deseo y la confianza de que en ti existe el potencial para obtener y lograr lo que desees. Pero al mismo tiempo tienes que salir al mundo y hacer lo que sea necesario para lograrlo. Que no sea algo malo, que no sea quitándole el trabajo a alguien, Claro. hablando mal de la persona. Porque eso quizá te da un beneficio de corto plazo, pero de mediano y largo plazo tiene consecuencias negativas para ti. Que te lo van a quitar, como tú. O que va a ser un triunfo amargo porque, no sé, ganas el trabajo pero tienes cáncer, ¿no? Ganas a la pareja que querías pero pierdes el trabajo que tenías y así, ¿no? Creo que es muy importante que nos digas la relación entre las enfermedades y tus estados mentales. Es absoluto, yo creo que Pero algo que, vamos a un corte y al volver nos dices cuál es la con relación gusto. entre que yo me enoje horrible con mi esposo y me enferme o que me enferme realmente por qué me enfermo. Al volver, Tony Karam nos dice. Marco Antonio Karam, ¿por qué hay gente que se enferma todo el día, que si va caminando le cae la maceta a él, que si vas en el tope y brincas, tú eres el que te Bueno, yo creo que como punto de partida hay una relación muy poderosa, muy íntima entre nuestro cuerpo y nuestra mente y por tanto nuestro mundo emotivo. Hoy en día sabemos que esa relación, pues es evidente que nuestro sistema inmune, por ejemplo, está profundamente afectado por nuestros estados mentales y emocionales. Así que cuando tú te encuentras en desarmonía, de tantas diferentes maneras en que esto puede acontecer, esto afecta también, evidentemente, a la operación de tu sistema inmune y por lo tanto a tu salud. En contraste, cuando tú te encuentras en una condición armónica y positiva, esto fortalece a tu sistema inmune y al mismo tiempo mejora la condición de tu salud. Hay una relación muy íntima entre nuestra mente, nuestro punto de vista, nuestra forma de interpretar los eventos de nuestra vida, nuestro mundo emotivo, nuestras emociones y nuestra salud, ¿sí? El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad psicogenética. Eso quiere decir que es una que en tu vida viene en consecuencia de tener los genes para él, pero lo que prende los genes tiene que ver con tus estados mentales y emocionales y tu estilo de vida. Así que puedes tener los genes para el cáncer y nunca activarlos, o los puedes activar. ¿De qué depende? Puede haber una predisposición genética, pero no quiere decir que tú tengas que heredar el cáncer o tengas que tener cáncer forzosamente. O sea, puedes tener el gen para el cáncer, pero lo que activa ese cáncer son elementos mentales, elementos emocionales y tu estilo de vida. Por ejemplo, lo que comes, digámoslo así, o cómo vives, ¿sí? Entonces puedes tener el gen y evitar que ese gen se active en consecuencia de transformar tu estilo de vida o tu estado mental y emocional constante. Por ejemplo, el estrés es una causa muy importante de activación de las células del cáncer, ¿verdad? ¿Y por qué hay niños que les da cáncer? Bueno, porque tienen esos genes y de alguna manera las condiciones para que se activen. Ahora, desde la perspectiva budista diríamos porque tienen el karma para eso.
¿sí? Ahora, ¿es ese un karma negativo? Es muy complejo de decir porque también es cierto que aún una circunstancia extrema y dolorosa como es una enfermedad así, puede propiciar un gran desarrollo, madurez y aprendizaje en la persona que transita por él, ¿no? Puede, no tiene que, eso depende del individuo. ¿Y con buenas actitudes te puedes curar? Sí, por supuesto. Por lo menos puedes contribuir al proceso de la sanación en oposición a con actitudes negativas que contribuyes al deterioro de esa condición y circunstancia. Eh, alguna vez que yo me sentía enferma, me dijiste que sintiera una luz blanca que entraba por la coronilla de mi cabeza y que borraba como una goma ese dolor o esa enfermedad. ¿Nos podrías dar esa Hay, meditación? hay muchos ejercicios contemplativos de sanamiento personal que podemos hacer y uno es ese. Es una práctica en donde simplemente mientras estás tranquilo, atiendes tu respiración, imaginas que al inhalar en ti penetra luz y claridad, que esa se vierte y se difumina en tu cuerpo, especialmente en donde haya algún problema o dificultad, y al exhalar imaginas que ese elemento sale como vapor de agua que se diluye y desvanece en el vacío. Como mínimo, un ejercicio de esta naturaleza fortalece al sistema autoinmune, ¿verdad? Y bueno, si eres una persona muy proeficiente en una práctica como esta, puede tener un impacto muy importante en tu salud. Ahora, en sí mismo puede aliviarte determinantemente del cáncer, no, no necesariamente, porque este puede surgir como consecuencia multifactorial de muchos factores, algunos sobre los que no tienes injerencia, pero puede ayudar, indudablemente. ¿Nos podrías decir, Tony, antes de que nos despidamos, cuáles son los alimentos negros, los alimentos que te cortan la energía? Porque finalmente lo más importante que tenemos es la energía. Bueno, en la medicina budista se dice que hay ciertos alimentos que tienen efectos detrimentales para la salud energética de la persona, como son el rábano, el ajo, el huevo, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir? ¿El huevo es malo? Energéticamente sí, ¿Te sí, quita energía el te huevo? quita energía, sí. Entonces, el rábano, el ajo, decía, son alimentos que se evitan dentro de la cocina tradicional budista en general. ¿Y cuáles son algunos alimentos que te dan energía? Los cereales, ¿qué te podría decir? Los vegetales en general, eh, la carne moderadamente, ¿verdad? Eh, pues algunos entre estos, ahí más bien recomendaría que atendieran a una dieta balanceada. ¿Mm? Oye, ¿y ser budista quiere decir ser vegano? ¿Quiere No, decir no, no, quiere decir en esencia consumir lo que sea que consumes con moderación. con moderación? O sea, ser budista no significa que ya no vas a disfrutar tener sexo o ligarte a alguien o ir a un antro o tomar la copa con los cuates. Eso no es ser budista. Todo con moderación. O sea, se vale todo. No todo, pero bueno, lo que no lastime y daña a otros y que no sea detrimental para ti en términos estructurales y que abrazas con moderación es positivo. Es positivo. Y para terminar, Tony Karam, ¿me puedes decir cuando uno tiene niños y te desesperan porque el que diga que no le creo nada, porque ahí están en chinche y en chinche, quiero, dame, hazme, no me haces caso, llorar, el berrinche, quiero, no quiero, y sientes que ya te colmó la paciencia y que o el mismo novio o la misma patrona o el empleado, ¿qué hacer? Pues cada circunstancia es distinta, no tengo una fórmula para con ella atender a todas estas circunstancias, pero de nuevo, lo que comentaba, el cultivar la paciencia y la tolerancia en ponerte en los zapatos del otro, el tratar de ver las cosas como el otro las ve y el encontrar algún medio a través del cual le puedas ayudar sin agresión. Poner límites sin agresión, también eso es importante. ¿Y cómo te pones en los zapatos del otro si no sabes en qué zapatos está el otro?
le puedes preguntar cómo se siente, por qué te pide lo que te pide, por qué demanda lo que demanda, que te explique la circunstancia por la que transita para que puedas entenderle mejor. Caray, eso nunca lo hacemos, ¿verdad? No, nunca le preguntamos al otro qué necesita, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarte? Ujú. ¿Cómo te sientes? ¿De qué manera puedo auxiliarte o de qué manera te molesto? Y así subsecuentemente. Es que como dice una prima que tengo en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos nunca le preguntamos a la gente cómo te sientes, porque si te dice mal, entonces ya te involucraste y entonces tienes que preguntarle, ¿qué te ayudo? Claro. Así es. Entonces hay que preguntar y hay que Si no ver. sabes, si no tienes cómo ponerte realmente en los zapatos del otro, puedes preguntarle siempre. Así es. Y si te dices que tú tienes la culpa de todo lo que me pasa. Bueno, entender, vuelvo a insistir, por qué lo dice y tomar la responsabilidad que en ello tienes, pero no tomar la responsabilidad que no tienes, ¿verdad? También tener la sabiduría para discriminar y saber, bueno, de esto que esta persona me dice, esto es mi responsabilidad y esto es una mera proyección fantasiosa. Claro, si estás movido por la absoluta importancia personal, eso no lo vas a hacer, ni vas a tener esa capacidad y vas a tomar todo lo que de ti se diga como una agresión. Así es. Entonces, no hay que tomarse tampoco tan en serio a uno mismo. No, lo peor que puedes hacer es tomarte tan en serio. Pero al mismo tiempo te tienes que tomar en serio. Insisto, un punto medio. Un punto medio, siempre el punto medio. Bueno, Tony, ¿quieres que hagamos durante un minuto una meditación? ¿Nos puedes guiar y ya con esto nos despedimos? Con mucho gusto, pues simplemente sentarnos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Coloquemos nuestra atención sobre el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y la liberamos. Esto es, la dejamos pasar. Intentamos, nos determinamos a no elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de tensión o ansiedad, relajémosla. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Como ésta se vierte, se difumina en esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginemos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Y así volvamos nuestra atención a este espacio y lugar y tratemos de llevar con nosotros ese estado mental a cualquier actividad que emprendamos el resto del día. Gracias, Tony. Gracias a ustedes. Gracias. Igualmente. Hasta mañana. Que estén bien. Gracias.